Eskerrak eman Ondaeko antolatzaileei, baita laguntzaileei eta parte hartzaile guztiei gaur kontan hemen gure proiektua aurkezteko aukera emateagatik. Agradecía en primer lugar tanto a Ondae como a los colaboradores y organizadores, así como a todos los asistentes, que nos hayan dado la oportunidad de explicar hoy aquí nuestra intervención en el ámbito de la antepuerta de Santa María. El contexto en el que se sitúa la puerta de Santa María, se sitúa en el extremo sureste del recinto amurallado, que también es abaluartado y que contaba en origen con dos accesos principales. Uno de ellos era el de la Puerta San Nicolás y el segundo el que nos ocupa, el de la Puerta Santa María. En un origen, buena parte del recinto amurallado se encontraba en contacto con el mar, pero bueno, con la progresiva desecación se fueron ganando espacios firmes en el perímetro. Hubo una serie de intervenciones a lo largo de la mitad del siglo XX, ya desarrollos urbanísticos que retrasaron esa línea del mar, incluso actuaciones de embellecimiento en su perímetro, que le llamaban así en aquella época, construyendo a través de un concurso pues una serie de jardines perimetrales que en aquella época era la idea que tenían de poner en valor los elementos patrimoniales, ¿no? Son intervenciones de mediados del siglo XX que confluyen justo en el punto en el que es objeto nuestra intervención. Las murallas se encuentran del perímetro, ya las conocemos porque las tenemos, no es el caso de tuya anterior, las tenemos muy cerca, las hemos paseado y vivido la mayoría de nosotros en numerosas ocasiones y se encuentran en muy buen estado de conservación, ¿no? Nuestro ámbito viene reflejado aquí más o menos, el ámbito en el que intervenimos nosotros viene reflejado con esta mancha amarilla. Y tenía toda una serie de particularidades que sí o sí deberíamos conservar en la futura intervención. Es quizá el reto de esta intervención y lo que lo hace, la particularidad, ¿no?, que lo hace diferenciado en cuanto a otras intervenciones quizá en el perímetro, en las murallas. En este caso, en una lectura urbana rápida confluían pues espacios urbanos de distinto calado, espacios libres, urbanos, que no estaban bien conectados entre sí, como eran los jardines del Guernica-Co Arbola que discurren a lo largo de las murallas en el lienzo sur del recinto. Había unas actuaciones que formaban parte de esos embellecimientos de mediados del siglo pasado y luego otro espacio libre, como tercero así fundamental, que era el que pertenece al baluarte de San Felipe. Todos los espacios estaban a distinta cota, eran inconexos pues bien por la diferenciación en cuanto a cotas, pero también porque muchos de ellos se encontraban diferenciados o digamos separados con elementos físicos, ¿no?, de cerramientos, de vallas, como era el caso del acceso al hogar del jubilado, al Casino Sarra. Pero también quizá lo más importante o lo más preciso de esta zona era el nudo de tráfico que nos encontrábamos ahí, donde confluían tres viales y que de alguna manera tenía que seguir funcionando. Es decir, aquí había unas premisas en cuanto a tráfico rodado y tráfico peatonal que en la futura intervención iba a haber que compatibilizar sí o sí, lo cual ya es un punto de partida bastante comprometido para intervenir en el patrimonio, ¿no? Que un coche tenga que pasar, que una ambulancia tenga que parar o que los peatones tengan que poder subir con comodidad sin que se caigan, pues ya te da una idea del grado de intervención que vas a poder tener. Esta es una fotografía de principios del siglo XX en el que, ya toda vez que las funciones defensivas de las murallas ya habían quedado obsoletas y no tenían que cumplir con esa necesidad, pues inmediatamente lo primero que hacen los ciudadanos es hacerse la vida más sencilla, ¿no? Cambian el perfil del acceso en cuanto a pendientes, sepultan buena parte de las estructuras arqueológicas, quedan otras sobre rasante, pero hay elementos que ya han quedado ocultos bajo el nuevo perfil. El tiempo va sedimentando y va poniendo elementos y trabas para la comprensión de esas estructuras urbanas que en origen habían quedado sobre rasante. Y si bien en la imagen anterior pues vemos una imagen muy bonita del parador ahí al fondo, en la siguiente, esa visión ya la hemos perdido y luego lo completamos con la construcción de Muriscot
para dejar ya esas estructuras que en origen sobrerasante pues, podían tener cierta apreciación o aparecían como elementos de interés, los vamos relegando y ya hacemos incluso difícil su comprensión o su lectura, ¿no? La Puerta de Santa María está ahí al fondo y sabemos que está porque la conocemos, pero no la llegamos a ver. Haciendo un viaje en el tiempo hacia atrás y volviendo a la situación primigenia de todo esto, pues hay numerosa cartografía que nos indica aquello que hubo y que ya no se puede ver. La cartografía es muy variopinta, es un elemento muy interesante y una herramienta muy útil, pero sobre todo para hacernos una idea de los grandes rasgos de la zona, porque la verdad es que en cuanto a precisión hay muchas imágenes que a veces caen en lo ingenuo, pero tienen esa validez, ¿no? Al final contrastas imágenes entre sí y los elementos comunes deben ser los que sirven y los que de alguna manera en algún momento estuvieron allí. Digo con esto, por ejemplo, que aquí ya, y a ver si soy capaz de utilizar, se ve el ratón, ¿verdad? Bien, esa es la esquina del baluarte de San Felipe. Se identifica el baluarte con esta geometría de aquí y el cubo imperial. Bueno, pues buena parte de todas estas estructuras ya han desaparecido. Esta es una imagen ya, un detalle de esa misma imagen. Buena parte de esas estructuras han desaparecido, pero bueno, sí ya se ve aquí que esto que no está, si estuvo, es una segunda puerta de Santa María que ninguno de nosotros hemos conocido, pero que era el punto en el que se ingresaba ya intramuros, ¿no? La separación o el límite del lienzo que en parte se conserva del baluarte de San Felipe es el punto en el que se marcaba si estabas dentro o estabas fuera del recinto amurallado. Todas esas particularidades no eran visibles en el estado actual a la intervención, pero sí que en la distinta... Perdón. Todas estas estructuras de aquí, que son las que aparecían en la cartografía, de alguna manera, en todas esas imágenes que habíamos ido recorriendo en la cartografía histórica, en parte seguían existiendo sobre rasante y en parte pues, se podía suponer que se iban a encontrar bajo rasante, ¿no? De todas formas, el plano más fiable a la luz de lo que ha aparecido después de la exhumación de las estructuras, el plano más fiable fue este. Orientado de la misma manera que los demás, hacia el norte, bueno, pues ya se identificaba que en un momento dado existió un cuerpo de guardia avanzado fuera del baluarte de San Felipe, que a través de un puente aquí grafiado de madera llevaba a la Puerta de Santa María que nunca hemos conocido y a su vez ya en la zona de intramuros pues existía toda una secuencia también de elementos que eran muy interesantes y que nunca habíamos visto tampoco, como son este gran patio, un foso. Esta traza sí la conocíamos porque es parte del cubo imperial y luego ya lo que todos hemos visto y conocido hasta hace poco, que era la Puerta de Santa María, que era este punto de aquí. En un superpuesto de ese anterior plano con la situación que nosotros nos encontramos, bueno, pues nos interesaba esta imagen en el sentido en el que ya elementos que debían estar sobre rasante habían desaparecido, pero otros estaban por aparecer, y es un plano en el que se habla de una simultaneidad de aquello que es demostración, que es todo lo que está sobre rasante, y aquello que puede ser promesa, que es lo que esperamos encontrarnos bajo rasante, ¿no? Es una simultaneidad de situaciones que nos parecía interesante y que después ampliamente se confirmaron. Estos son los restos, las estructuras halladas después de la excavación arqueológica. La excavación arqueológica hace una labor drástica en cuanto a que elimina todos esos elementos que no son parte constitutiva de los elementos originales y hace una lectura ya muy clara de aquello que es patrimonial y que no es, ¿no? Esto es una infografía que nos sirvió de material de trabajo para entender la secuencia de lo que nos habíamos encontrado y la identificación de cada uno de esos elementos. El cuerpo de guardia avanzado era este de aquí.
Bueno, por razones obvias, la preexistencia de estas construcciones, esa zona de ahí no se excavó, pero hay que entender que toda esta área de aquí hubiera estado a la misma cota que esto de aquí, que es la misma cota que el resto de los jardines que nos encontramos de Guernica-Coarbola, a lo largo del lienzo sur. Entonces, indicaba que esto sería el primer cuerpo de guardia, perdón, el cuerpo de guardia adelantado. Esto sería el primer puente y en este punto ya entrábamos en el recinto amurallado. A ambos lados de esta puerta de Santa María había 2 puestos de guardia. Lógicamente, la cota de estas murallas está rebajada, hubiera sido en su época bastante más alta, podía haber llegado hasta la altura de la coronación del Cubo Santa María, y adosado ya en la zona de intramuros al lienzo del baluarte de San Felipe se encontraba esta plazoleta. Después de esta plazoleta existía y existe un segundo puente que ya daba acceso a la puerta de Santa María que hasta ahora habíamos conocido. Ese segundo puente tenía 2 arcos y uno de ellos conectaba y conecta este foso de aquí abajo. Y aquí se encuentra el cubo imperial, que a partir de este punto ya en la zona trasera de la edificación de Muriscó se empieza a disgregar y desaparece y no existe una lectura muy clara de la continuidad y el empate, digamos, de ese arco con el lienzo ya recto. Voy a hacer un repaso por algunas imágenes de la excavación arqueológica. Estos son 2 imágenes desde el eje del baluarte de San Felipe, uno en dirección al Casino Sarra, la que está a la izquierda, y otro en dirección hacia el cubo. Lo que indicaba en cuanto a cotas es que este muro se encuentra ya muy rebajado porque, lógicamente, pues, tiene sentido que la cota fuera mucho más alta, incluso pudiera llegar hasta la cota de coronación del cubo, ¿verdad? Son imágenes del patio interior y del foso inundado. Bueno, las estructuras estaban en bastante buen estado de conservación. Este es el límite de la plazoleta en el sentido norte. Son imágenes del arco desde el foso inundado. En ese puente, debajo del primer arco, existía una pieza que servía de desagüe a todo el drenaje, a toda la recogida de aguas de lo que podía venir desde la calle Mayor, de manera que antes de empezar ya, una vez cruzada la primera puerta de Santa María, todas las aguas desembocaban sobre este foso que presumiblemente pues, habría sido inundado. Este es el puente que une la plazoleta con la puerta de Santa María, y ahí se ve el arco, ¿no? El arco principal, que es el que conecta el foso a ambos lados de él. Lo mismo, algún detalle más y una imagen del arco que conecta a ambos lados del foso. Esta pieza que se encuentra ahí adosada no es de la misma época. Los restos arqueológicos hallados pues datan desde el siglo XVI hasta la actualidad, digamos. Esta pieza es, bueno, no sé, lo hemos identificado o se identificó en su momento como aljibe. Tenía una datación bastante posterior, tendrá unos 200 años, más o menos 30, anda por ahí. Y tiene un acceso desde la zona exterior. Ese hueco que se ve ahí abajo en el baluarte de San Felipe es el único punto de acceso junto con el superior que da a ese aljibe, y tiene un espacio interior que es algo como esto. No es visitable, pero está ahí. Sí es verdad que en el conjunto de las estructuras arqueológicas ya se lee como una anomalía, quiere decir, no está, una anomalía, no se me malinterprete, quiere decir, en el sentido de que no estaba pensado en un inicio como un elemento agregado a las necesidades defensivas que debía tener esa zona, ni formaba parte en ningún momento de su programa siquiera, pero bueno, ahí está y se decidió conservar. Esto es una imagen aérea del lienzo del sur del baluarte de San Felipe, donde, si soy capaz de apuntar con el ratón, ahí sí, aquí estaría situada la puerta de acceso al recinto, a la zona intramuros, y a ambos lados se pueden ver las huellas de los muros que conformaban esos puestos de guardia laterales.
Una imagen a la inversa, los puestos de guardia se situarían a este lado y a este otro. Aquí estaría la primera puerta Santa María, este es el puente exterior y aquí abajo se encuentra el cuerpo de guardia. Esta es una imagen del puente exterior, ese puente que en origen hemos visto dibujado en madera, en ese plano de 1705, que luego se puede adivinar que parcialmente se reconstruyó o se construyó de mampostería hasta esta traza vertical diagonal de aquí, pudiendo haber tenido en un momento dado una parte móvil de madera en este último segmento, justo antes de la entrada al recinto amurallado, pero que después también en una segunda fase se acabó de completar o de macizar. Es la imagen, la de la izquierda, desde el cuerpo de guardia exterior y el estado en el que nos encontramos las estructuras antes de empezar a intervenir. Llegados a este punto, bueno, lógicamente ya entendimos el valor de aquello que se nos entregaba y que debíamos devolver. Pero voy a hacer un par de reflexiones antes de ver con qué criterios habíamos intentado intervenir. Bueno, hemos traído esta imagen, que es una imagen del Neues Museum de Berlín, rehabilitado recientemente por Chipperfield. Lo ha rehabilitado maravillosamente el edificio, pero no es por eso por lo que lo hemos traído. Lo hemos traído porque lo que sucede ahí dentro sucede en buena parte de los museos del mundo y es el criterio con el que se interviene en la rehabilitación, la restauración de obras de arte. En ese sentido existe, si no me equivoco, un consenso casi a nivel planetario de cómo se debe intervenir con obras de arte arqueológicas, ¿no? Y la premisa suele ser que aquello que no está no se va a ver, no se va a ver. Y lo que se hace es dejar hablar a lo que verdaderamente es patrimonial o arqueológico, en el sentido en el que si uno se encuentra 8 piezas que componen una vasija, pero le faltan restos que no es capaz de completar, esos restos deliberadamente se recomponen de una manera diferenciada y neutra. Y en eso nadie cae en cuanto a lo que debe ser una mímesis o debe ser una continuidad, porque el hecho de seguir por ese camino puede hacer confusa la lectura de lo que es patrimonial de lo que no es. Así que se trabaja y se contextualiza sobre un fondo que tiene que interaccionar con lo que es patrimonio, pero que a su vez se tiene que diferenciar. Hablo de todas esas piezas que se recomponen en un sentido u otro de esta manera, ¿no? Es algo que sí está aceptado en la reconstrucción y la rehabilitación de obras de arte, pero que cuando nos encontramos con rehabilitación de edificios puede suscitar un debate de lo más acalorado, ¿no? Que es el objeto del seminario de hoy. ¿Qué se reconstruye? ¿Qué no se reconstruye? Y si se reconstruye, ¿cómo se reconstruye? Bueno, en el caso que nos ocupa o que nos ocupaba, reconstruir iba a ser necesario, sí o sí, porque nos habíamos encontrado con unas estructuras maravillosas de este tipo, pero que íbamos a tener que ser capaces de compatibilizar con las funciones urbanas anteriores. Ya he explicado anteriormente cuáles eran los problemas y cuáles eran las necesidades, pero sí que intentamos en todo momento trabajar sobre lo que sería el fondo de la figura y dejar hablar a las estructuras en la medida de lo posible. Y en el caso de tener que reconstruir, intentar ser en la medida posible sutiles, pero sí diferenciadores. Antes de explicar ya con más precisión cuáles eran o cuáles fueron las decisiones que tomamos, porque decisiones hay que tomar llegado el momento, sí que planteamos la posibilidad de crearle un fondo de escenario a todas estas estructuras a través de la construcción de una plaza lo más grande posible a la cota inferior, que resolviera también a su vez, de ser posible, el enlace y la confluencia de todos esos espacios libres perimetrales a través de un acto muy simple, que era construir una plaza simple, dura y bastante sobria,
sin que dijera demasiadas cosas, ¿no? Para dejar hablar, insisto en todo momento, a lo que eran las estructuras originales. El plano que se nos entregó después de la excavación arqueológica por parte de Arqueolan fue este. Son planos de una belleza plástica importante, no son planos con los que estamos acostumbrados a trabajar generalmente los arquitectos, porque ofrecen una riqueza de texturas y de geometrías que no son muy comunes, ¿no? Está cada piedra dibujada con su geometría y las más altas con su cota, para que la respetemos, ¿no? Pues, insisto, a partir de aquí hay que empezar a tomar decisiones sí o sí, y es cuando uno ya tiene que empezar a tirar hacia adelante, ¿no? Las decisiones son siempre subjetivas a partir de este punto. Si a 100 arquitectos, y creo que aquí somos todos mayoría absoluta casi, creo, si a 100 arquitectos se les da el mismo programa y el mismo contexto, hay 100 proyectos distintos, aunque los 100 puedan estar explicados de la misma manera. Es sorprendente, pero el resultado no deja de ser ese, ¿no? Entonces, en toda toma de decisiones hay una componente subjetiva que tiene que ver con muchas cosas. Tiene que haber conocimiento, tiene que haber sensibilidad, tiene que haber lo que sea, aparte de las premisas que tienes que cumplir para insertar esto en el tejido urbano preexistente y siga cumpliendo con todas sus funciones. Las decisiones que tomamos en su día intentamos que fueran lo más reducidas posible en cuanto a número. Si empiezas a tomar muchas decisiones, puede que ese fondo sobre el que quieres trabajar se empiece a definir demasiado, se empiece a emborronar demasiado, coja demasiada importancia y empiece a entorpecer la lectura de lo que son las estructuras patrimoniales. Así que, lanzándonos a la piscina y después de mucho debate, tanto con técnicos del Ayuntamiento como con técnicos de Diputación, tomamos una decisión bastante sencilla. Íbamos a intentar sintetizar o codificar la naturaleza de las estructuras anteriores y trasladar eso a la intervención actual de manera que con esas premisas cumpliéramos con todos los requisitos que se nos pedían. Resumiendo, aquello que era construcción y era macizo se reconstruyó en las partes visibles con elementos que también eran macizos, no siendo miméticos, pero sí siendo parecidos, aunque ligeramente diferenciados. Y aquellos elementos que podían tener un carácter algo más leve y lo asociábamos a las zonas de puentes o pasarelas, lo íbamos a reconstruir con otra sección, otro tipo de antepecho que iba a ser algo más ligero y que lo asociábamos a un material que podía ser el de la madera, ¿no? Entonces, las estructuras originales, las construcciones como el cuerpo de guardia adelantado o la reconstrucción que tocaba al baluarte de San Felipe, lo construíamos según el caso con una sillería o con una mampostería, y las dos zonas de puentes, tanto esta como esta, las íbamos a reconstruir con unos antepechos de madera. El proyecto se resumió prácticamente en esa planta y en estas 4 secciones. E intentamos ser lo más fieles posible a esta primera decisión. La sección de la izquierda, pues la sección por el baluarte de San Felipe. Existe una sillería, hay que llegar a una cota para dar acceso, sí o sí, al Casino Sarra, al actual hogar del jubilado. Lo reconstruimos con sillería. Luego ya veremos algunas imágenes de cuál fue el criterio diferenciador, ¿no?, en esos casos. En segmentos del cuerpo de guardia exterior que eran de mampostería, pues es la siguiente imagen, empezando por la izquierda, la segunda, lo reconstruíamos también con mampostería, y las otras 2 secciones ya se correspondían con las zonas de puentes de los restos. Esa es una imagen del alzado del lienzo de San Felipe. Sobre el límite de hasta dónde debemos reconstruir y dónde no, podemos no sacar mucho en claro, porque habrá 1000 posiciones distintas, pero voy a adelantar una reflexión sobre lo que para nosotros debía ser esto. Las reconstrucciones muchas veces te pueden llevar a situarte en una posición muy egocéntrica, en el sentido en el que a ti se te entregan estas estructuras arqueológicas
y puedes pensar que vas a ser tú el que le va a dar la respuesta definitiva a todo este juguete que está roto, ¿no? Dices, no, lo voy a acabar de recomponer, yo lo arreglo y lo vuelvo entregado. Estas mismas estructuras que se habían exhumado ya habían tenido muchas intervenciones a lo largo del tiempo. El tiempo no gravita en torno a nosotros, el tiempo es lineal. Ha habido 80 intervenciones, 80 no sé, pero 6 sí, y nosotros somos los séptimos. Luego, es muy previsible que después de nosotros vayan a pasar otros 7 u otros 8. El hecho de reconstruir las estructuras tal y como fueron en un origen nos puede hacer llevar a una posición, insisto, egocéntrica en ese sentido, porque nos creemos los capaces nosotros de dar la última respuesta a todas estas estructuras. Y nosotros nos situábamos más en otra idea, ¿no? En la idea de la continuidad, en la idea de lo que contaba muy bien Margarillo Urcenar cuando ponía palabras a Adriano en sus memorias, y este se refería a la idea que tuvo al construir el Panteón. Y decía que allí, incluso donde quería innovar, ante todo se quería sentir un continuador. Esa es la idea que nos interesa, esa es la idea o la filosofía que nosotros creemos que debemos tener, ¿no? Nos recuerda esto también a las palabras, lo digo a modo anecdótico, pero creo que son pinceladas que sirven para hacer entender lo que teníamos en la cabeza, ¿no? En el reciente monográfico sobre Rafael Moneo, ahora en Asturias, su comisario dijo que este señor, antes que crearse un lenguaje propio, quería dejar hablar a la ciudad, ¿no? Bueno, son, digo, ideas que nos pueden parecer interesantes porque cuando reconstruimos a lo mejor queremos ponernos en el centro de todas las cosas y nuestra posición no es esa. Nuestra posición está en una fila en la que otros después continuarán y transformarán. De hecho, si nuestra intervención no es acertada, se retirará y punto. Y bien hecho. O sea, no hay que centrarse demasiado en intentar ser el último que le dé la respuesta, ¿no? a todo esto. Son imágenes de los muros una vez reconstruidos, en los que, bueno, al final el tiempo, lo mismo que al inicio, va sedimentando sus cosas. Generalmente los últimos estratos son los más recientes y es la lógica que hemos seguido en esta intervención también, ¿no? Aquí nos encontramos con tres estratos distintos, digamos. El inferior es el que es original, y con el segundo nosotros nos venimos un poco atrás y acabamos de completar la naturaleza de ese trasdos. Por ejemplo, este muro en su parte baja, bueno, en toda su extensión, en toda su altura, este lienzo era un muro de sillería. Tras la excavación, bueno, detrás de la sillería aparecieron unas estructuras de mampostería ya algo ataluzadas porque en buena parte se habían retirado, y como todo esto nosotros no nos queda otra que hacerlo compatible con los usos actuales, bueno, pues dejamos visto lo que es sillería y con el resto nos retrasamos. En la intervención del patrimonio creemos que siempre debe haber una componente didáctica, si no se reconstruye. Si se reconstruye, tal y como ha comentado antes Tuya, ya está todo dicho. Estará acertado o no estará acertado, será una falsedad o no lo será, y lo podrás hacer diferenciar o no lo podrás hacer diferenciar, pero cortas de raíz la imaginación y cortas de raíz probablemente también la curiosidad. El hecho de intervenir por otra vía que no sea la mimética y la reconstrucción te debe dejar abierta esa puerta, ¿no? La puerta a la interpretación, a la curiosidad o al estudio. Y la manera de enseñar la ruina original no tiene por qué ser la reconstrucción. Hay otros soportes, me da igual, soportes físicos que pueden estar en la zona, grafismos, soportes digitales, soportes de todo tipo que te dan esa otra opción, ¿no? Homogeneizamos las pendientes, respetamos las piedras escrupulosamente tal y como se nos entregaron, pero había partes que había que reconstruir y lo hicimos con el criterio que he explicado anteriormente. Esto es una imagen desde el eje del lienzo del baluarte de San Felipe. Significamos esa zona con otro tipo de pavimentación. Las pavimentaciones juegan un papel muy importante, creemos, en la comprensión de las estructuras, empezando desde Pikionis en Grecia, que era muy habilidoso con ese tema. Pues hay lecciones a lo largo de
muchos años, sobre todo desde la Carta de Atenas, tal y como ha comentado antes tuya, pero para lo demás intentamos utilizar un reducido número de materiales, ¿no? Insisto en que esta parte sí la quisimos diferenciar para que cuando alguien en la secuencia de su vida cruce este ámbito, aunque no esté escrito ni contado en ningún sitio, entienda que algo sucede en ese eje, ¿no? A partir de, pues bien, entrabas dentro de las murallas, ¿no? En ese caso. Y allí donde no es necesario, pues dejamos las piedras de las estructuras originales vistas, que es lo que sucede aquí en primer plano. Como todo proyecto de urbanización, porque esto al final era un proyecto de urbanización, sorprendentemente lo era, pues existen toda una serie de requerimientos que hay que compatibilizar. A lo largo de esas estructuras había que volver a meter los servicios de saneamiento, de la parte vieja, de abastecimiento, de telecomunicaciones, de gas. Bueno, gas aquí no, iba por otro lado, pero en fin, hay toda una serie de servicios que tenían que pasar por ahí, que tenían que sortear también las piedras sin levantarlas y homogeneizando las pendientes. Eso ya daba unas partes en el perfil del vial que hacía que unos buenos segmentos hubiera que reconstruirlos. Pero a lo que me refería en cuanto a los proyectos de urbanización, que siempre se plagan al final de elementos que lo constituyen como farolas, bancos, rejillas, etcétera, intentamos hacer un esfuerzo porque en este caso quedaran ocultos, ¿no? Y ocultos o trabajados de otra manera. Aquí lo fácil hubiera sido meter 4 bancos y 3 farolas, pero si en unas estructuras arqueológicas así metes elementos del 2013, la vista se te agarra muy rápidamente a esos elementos, ¿no? Son elementos que chirrían y que son discordantes y que atraen muy rápidamente la vista. Bueno, pues se hizo un esfuerzo por intentar ocultar todos esos elementos. Esta es una imagen del foso inundado y, bueno, a lo que me refería en cuanto a partes reconstruidas, el tiempo pasa después por todas las estructuras, las homogeneiza mucho, les aporta una pátina que hace cada vez más diferenciable lo que es patrimonial de lo que no es, y el criterio que seguimos generalmente para la reconstrucción de las partes de mampostería fue simplemente utilizar el mismo tipo de piedra pero colmatar algo más las juntas, ¿no? Al final estas partes de aquí aparecen a medio camino entre lo que sería un molde líquido y lo que sería una mampostería, y lo que es arqueológico lo dejamos como está. Esta es una imagen del patio inundado al foso inundado, perdón, al que se le dio un tratamiento verde. Voy a ser sincero también en esto, hubiéramos preferido que hubiera habido proyecto también en el fondo de ese foso, un tratamiento que no hubiera sido el verde, un tratamiento que a alguien que está en la plaza de abajo, pues cuando venga un amigo suyo diga, mira, vas a asomarte al foso porque hay algo que merece la pena ver, ¿no? Una especie de premio una vez que ya has llegado, además del propio foso, y no hablo de sobreintervenir, sino de que hubiera habido algo más que verde, pero bueno, nos quedamos en eso. O sea, voy a ser sincero en aquello a lo que no llegamos también. Aquí aparecen también partes reconstruidas en lo que fueron elementos de puente. Este es el arco en la zona inferior, el arco que une los dos lados del foso inundado. Y, bueno, pocos criterios, pero técnicamente había que dar respuesta también a algunos elementos. Aquí la pendiente es muy fuerte, el agua podía correr endiabladamente cuesta abajo y no la íbamos a recoger abajo del todo, de manera que también la propia pavimentación ya iba ralentizando la velocidad de la caída del agua para luego recogerla en unas fisuras que venían a ser como del espesor de una de esas juntas horizontales, ¿no?, que aparecen entre las hiladas de piedra del pavimento del suelo. Es una imagen esta que sintetiza nuestro grado de intervención, que en algunos casos fue muy fuerte, insisto, que necesariamente no por voluntad, sino por compatibilizar las funciones urbanas con el patrimonio arqueológico, pero que hubo un esfuerzo por intentar sintetizar y codificar alguno de esos elementos, ¿no? Ese elemento que ha habido discusión de si es un banco o no es un banco, no nos interesa mucho esa discusión. Un banco no tiene por qué ser algo que está a 40 centímetros del suelo con respaldo y
y reposabrazos. Si funciona como banco, bien está, porque lo que no vamos a hacer es meter bancos de verdad en ese sitio, ¿no? Es más, puede funcionar como tumbona si quieres, porque está orientado al sur y la gente se tumba, y es maravilloso que lo usen de esa manera, porque así da respuesta a 3 cosas a la vez en lugar de meter 3 elementos distintos. Y la recogida de aguas en esa fisura en el pavimento, como lo vemos. Ahí también está integrada la iluminación. Quiere decir que hubo que hacer un esfuerzo por ocultar o por sintetizar elementos dentro de la intervención, porque las premisas eran verdaderamente fuertes. Este es el umbral de acceso ya a la Puerta Santa María que siempre hemos conocido. Nos gusta la pátina que coge la muralla, nos gusta mucho más que cuando está limpia, no nos gusta tanto como cuando está tan sucia. Quiere decir, la muralla pasa muy rápido de parecer de cartón piedra a parecer negra. Cuando se han limpiado los lienzos del perímetro, hay un estado intermedio que es muy interesante, que es el más agradecido, yo creo. La piedra se deteriora muy rápidamente porque, bueno, toda el agua del trasdós filtra a través de las juntas y ahí crecen todo tipo de líquenes. Cuando se limpia la piedra aparece un estado irreal, aparece un estado de la arenisca brillante que no parece una situación muy real, y sin embargo a los 2 meses ya se encuentra en un estado precioso y al año ya se encuentra negro otra vez. Es difícil buscar ese estado intermedio, pero bueno, rápidamente la piedra es verdad que en las murallas de Hondarribia se pone negra sí o sí. En cualquier caso, en esta imagen, pues la Puerta de Santa María con un umbral que marcamos, yo creo que nos quedamos también cortos en algunas cosas, en el sentido de esa chapa que le da la solución a la continuidad entre el pavimento que nosotros planteamos en la subida y el adoquinado de la calle Mayor como elemento de transición. Podía haber llevado, y así lo planteamos en su día, pero no lo conseguimos hacer por los motivos que sean, pues una inscripción ¿no? grabada en la propia chapa que te indique que, bueno, en un punto has entrado en la muralla y lo significas, por ejemplo, en el eje del baluarte de San Felipe, y en este punto ya estás en la Puerta de Santa María. Son recursos que son didácticos y que pueden servir para hacer comprensibles las estructuras arqueológicas sin necesidad de reconstruirlas, ¿no? Ese es el campo en el que nos interesaba movernos y en el que de alguna manera también nos quedamos cortos, porque, bueno, esto si no te lo cuenta nadie es difícil de adivinar, ¿no? Pero la puerta no está cerrada y esas actuaciones siempre se podrán hacer. Esta imagen la traíamos para significar, ¿no?, ese componente didáctico del que hablamos. Lógicamente, las piedras que se ven ahí son las originales y a nadie se le escapa que continúan por debajo del pavimento de madera, ¿no? El pavimento de madera trata de ser un elemento ahí elevado que no agrede a las propias piedras, porque en este punto lo podíamos hacer, ¿eh? Este punto no es un punto por el que vaya a transitar ningún coche ni ninguna moto, y entonces pues lo significamos de otra manera, además por su simbología, porque el uso lo iba a poder permitir. Y entonces aquellos puntos en los que uno puede trabajar enseñando lo que es patrimonial y dejándolo, o sea, sugiriéndolo más que reconstruyéndolo, pues es el campo, ¿no?, que nos interesó, que nos guió a lo largo de la intervención. Esta imagen es muy bonita o muy sorprendente en el sentido en que sí se ven todas las intervenciones que se han ido dando a lo largo del tiempo en estas estructuras. Esto es patrimonial, esto se reconstruyó en parte, esto se reconstruyó después, luego venimos nosotros y le ponemos estas dos cosas. No se hizo esto de la mañana a la noche y de una sola vez, sino que por aquí han pasado distintas generaciones, distintos técnicos, y seguirán pasando y seguirán transformándolo, lógicamente. La imagen a la inversa y el desembarco de todas estas estructuras en la plaza inferior, esa plaza inferior que se construyó como un fondo sobre el que poner en valor y como elemento de primer orden las estructuras arqueológicas, pero creándole un escenario, ¿no?, un ámbito. Esta fue la transformación de la estructura urbana de este ámbito. Bueno, fue una transformación muy importante, y durante la fase de ejecución de las obras todavía no se sabía si los coches iban a transitar por encima de la plaza de abajo o no. A lo largo de las obras se pudo comprobar que la rotonda que se encuentra, bueno, que es el otro acceso rodado, la parte vieja, al casco histórico, que la rotonda que se encuentra en la zona norte pues era capaz de asumir ella sola todo el flujo de tráficos de la parte vieja, porque esto sucedió con anterioridad a la regulación del tráfico existente ahora, en la que al casco histórico solo pueden acceder los residentes, ¿no? Entonces entrábamos todos a toda pastilla por la Puerta Santa María,
y vamos, casi que podíamos aparcar encima de las aceras, ¿no? Como contaba Pía. Pues demostró ser suficientemente capaz esa rotonda del norte de las Mureas para absorber todo ese flujo de tráfico, entonces se cortó puntualmente el tráfico en esta zona. Eso no significa que no hubiera que compatibilizar el tráfico rodado. No, el tráfico rodado se compatibiliza, pero se cortó como acceso permitido el punto este de la Puerta de Santa María. Afortunadamente los coches no cruzan por encima de la plaza, ni falta que hace, y el espacio inferior ha ganado mucho como punto de encuentro social, de relaciones, y se ha generado, digamos, una pequeña nueva centralidad en Hondarribia, porque además esta plaza está perfectamente orientada al sur y no sucede en muchos lugares de esta ciudad, ¿no? Esa particularidad. Los que hemos vivido, los que hemos visitado Hondarribia, hemos visto estas dos situaciones simultáneas. Existe mucho debate sobre si lo que estaba antes estaba mejor o estaba peor, o cómo se debían haber hecho las cosas. Esto vuelve a la idea inicial que he contado: si aquí a 100 nos dan el mismo proyecto, hacemos 100 proyectos distintos. Cada uno quiere ver su proyecto hecho ahí. En fase de excavación hay mucha expectación. Cada uno ya se va haciendo a la idea de lo que quiere que haya ahí, pero solo hay una manera. O sea, las cosas se hacen de una vez y no se puede dar respuesta a todo a la vez, ¿no? No sirve esto de justificación, sino efectivamente cuando se hace el proyecto hay que tomar decisiones. Y la memoria que asocie cada uno al lugar, pues bueno, nosotros hemos estado en una situación muy radical de cambiar del escenario de la izquierda al escenario de la derecha, pero la verdad es que los restos o las estructuras arqueológicas que se hallaron fueron maravillosas y emocionantes. Y en la medida de lo posible hemos intentado que sean ellas quienes hablen en lugar de nosotros con nuestra intervención. Muchas gracias. Xavi, bueno, muchas gracias por tu explicación, que a muchos nos ha aclarado bastante sobre vuestra intervención. Y te voy a hacer una pregunta un tanto capciosa, pero sin ánimo de crítica en general. Si como estudio de arquitectura tuvisteis mecanismos o sentisteis arropados por todas las instituciones que se supone que tenemos, desde las altas instancias, Patrimonio Nacional, Diputación Foral de Guipúzcoa, Gobierno Vasco, etc., para constituir un verdadero equipo de debate, y esta pregunta se la podríamos formular también a Manuel Íñiguez y Alberto Starroz en la siguiente ponencia: si crees que se hizo protocolariamente bien esto, o por otra parte, ya que no sois un estudio específicamente especialista solo sobre patrimonialización, pues si habéis echado de menos, o por el contrario crees que los mecanismos fueron los oportunos para hacer un proyecto que en la parte arquitectónica tuvierais vosotros la voz cantante, pero recibiendo mucha información de antemano. Sin duda alguna, así fue, y afortunadamente. Quiero decir que a todos nos sirvió abrir el debate fuera de la oficina, y participaron activamente, tal y como lo he dicho antes, técnicos del Ayuntamiento y técnicos de Diputación con muy buen criterio. Además, por supuesto, escuchamos, nos dejamos asesorar, y esta no fue la única intentona, digamos. Quiero decir, hubo variantes anteriores más o menos acertadas. Yo hubiera rescatado cosas de otras variantes, pero que llevados a un debate se aclaran mucho. Por otro lado, complejiza mucho también el proceso de trabajo el hecho de que un proyecto se abra de manera equitativa al debate entre 8 arquitectos, ¿no? Es difícil, pero yo creo que lo hicimos siempre con muy buen talante, que se aportaron por parte de todos muy buenas ideas, y en el sentido de si nos sentimos arropados o no en ese proceso, en ese viaje, te diré otra vez que sí, y de manera muy sólida, digamos. Sí, una curiosidad. Yo he entendido que en la mitad debía estar la primera puerta, ¿no?
Sí. ¿En algún momento hubo una propuesta de construcción de algún elemento que recordara aquello o en ningún momento se dio esa posibilidad? Sí, pero los propios colaboradores se dieron respuesta también entre ellos inmediatamente, ¿no? Es verdad que por parte del ayuntamiento igual sí hubo en un momento dado un afán de reconstruir más, pero los técnicos de Diputación, y yo creo que con buen criterio, nos apoyaban en el sentido en el que no había por qué reconstruir y hacer ver aquello que ya no estaba. Esto también será objeto de debate, supongo, esta tarde, pero estábamos de acuerdo, quizá la mayoría de nosotros, en que reconstruir cosas que ya habían desaparecido y que quizá tampoco estaban tan bien documentadas. Quiero decir, tú puedes reconstruir una puerta ahí, pero la vas a tener que sintetizar porque no tienes documentos reales de cómo era aquella puerta, ¿no? Entonces ya te metes en el terreno de la invención. Y son ya elementos muy, muy subjetivos donde te vas a meter y donde ya eso se escapa a una realidad que pueda argumentar una intervención de ese tipo. No, yo la reconstruyo porque la puerta era así, vale, de acuerdo. Pero es que si no tienes ni siquiera documentos de cómo era esa puerta, te puedes quedar siempre con las ganas de no haber podido ver esa puerta, pero no con las ganas de reconstruirla. ¿Qué peso tiene realmente la opinión de los arqueólogos en esta y en otras intervenciones? Te puedo hablar de esta. Tienen un peso importante. Son los primeros que nos dotan de conocimiento, que es la base para actuar. No vale actuar con alegría y sin conocimiento de lo que te entregan. Tienes que tener un conocimiento preciso de cada una de las estructuras y casi hasta de la última de las piedras para tenerle un respeto, digamos, ¿no? Es un documento científico el que nos entregan, que está muy bien argumentado y que cuenta la historia tal y como fue. A lo largo después de la elaboración del proyecto, te sirve esa documentación como una guía, digamos, ¿vale? Es difícil establecer en ese sentido ya una continuidad muy larga, pero digamos que el testigo se pasa en ese momento, ¿no? En el momento en que se te entrega y se te explica y se te hace saber cuál es la naturaleza de cada uno de esos elementos, ya te están diciendo cómo los deberías poder usar o cómo no, ¿no? Luego ya la elaboración del proyecto se realiza mayormente de manera independiente, pero bueno, ya tienes una carga, un sustrato y un conocimiento que es el que te han aportado los arqueólogos. Miascas. Bueno, aprovechando que tengo el micro, voy a hacer una pregunta. Antes has dicho que las actuaciones pues tienen que hablar y que las quieres dejar hablar. Lo que pasa es que muchos no entendemos, quizá, lo que están diciendo. Para nosotros la actuación arqueológica nos dio algunas sorpresas. Para muchos de Hondarribia, que no sabíamos que había otra puerta delante, no habíamos consultado planos antiguos. Entonces fue una sorpresa darnos cuenta de que la puerta de Santa María no era la primera puerta, la principal, sino una secundaria. Fue una sorpresa el foso y fue una sorpresa ver que cada entrada tenía un puente levadizo como protección. Entonces pensábamos que después de la reconstrucción eso, al final la actuación arquitectónica nos contaría eso. Pero ahora vas por ahí o va un turista y no lee ahí que hay una puerta principal. No sé cómo habría que enseñarla, pero que no hay una puerta principal antes de la otra. Siglo XVII se quitó. Entonces, el debate quizás se centra en cuál es la situación primigenia y queremos volver a esa o vamos a respetar también, quiero decir, para volver al puente de madera y centrándonos ya en ese punto concreto, por ejemplo, tendríamos que retirar estructuras que son arqueológicas y que son del siglo XVII, por ejemplo. El debate debería ser si es que lo que queremos a toda costa es tener un puente de madera ahí o estamos interviniendo en el patrimonio. Porque, insisto, para llegar a ese puente nos tenemos que cargar estructuras del siglo XVII. Nos guste más el puente de madera o no, lo que está y lo que es patrimonial es lo que ha aparecido, ¿no? En cuanto a la comprensión de lo que eso fue en su momento, es muy difícil conjugar las dos cosas sin reconstruir, ¿no? He indicado antes que, a nuestro entender, existen otros soportes que son muy útiles para explicar eso, otros medios para explicar eso.
Primero he hecho una crítica en lo que nuestro trabajo se quedó corto, quiere decir que podíamos haber dicho, porque es un recurso muy usado, que por ejemplo cuando uno cruza la muralla de San Felipe, ahí debería aparecer, por ejemplo, inscrito en el suelo en una chapa, que en ese momento ahí estás cruzando el recinto amurallado, estás ingresando dentro y que hay un antes y un después. Quien quiera saber cómo era esa puerta o lo que había ahí, siempre puede tener al lado un vidrio, digamos, gigante, transparente, con un dibujo que se superpone a lo que está viendo y que le puede dar una imagen de lo que ahí hubo, por poner un ejemplo, ¿no? Sin necesidad de reconstruirlo físicamente. Iba también esto en el sentido en lo que tú ya antes ha adelantado también, ¿no? Si para hacer comprensible las estructuras originales hay que reconstruirlas, pues estamos entrando muchas veces en algo que puede llevar a equívocos, ¿no? A que luego no sabemos qué es verdaderamente patrimonial y qué no. Y esa confusión es la que le falta muchas veces al respeto al propio patrimonio. Cuando uno ya no es capaz de identificar qué es original y qué no es, el valor que podía tener lo original lo estás desvirtuando por esa confusión. Entonces, si a lo que se va es a que lo que queremos es el entendimiento de las estructuras completas tal y como fueron en su día, creemos que habría que buscar otra serie de medios y otra serie de soportes que no fueran la propia reconstrucción mimética. Vamos a hacer un corte de unos 10 minutos para tomar un café y proseguimos con la siguiente conferencia.